Ese gozo el día de hoy, amén. Vamos rápidamente, voy a leerles una palabra que se encuentra en Mateo 6. Mateo 6, amén. Mateo 6, 1. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. La voy a volver a leer. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Padre Rey Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde, en este día, y te pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor. Que seas tú, Señor, usándome como un vaso de honra, Padre Rey Celestial. Me separo de todo pensamiento carnal, de todo deseo de hombre, Señor, de toda manipulación, Señor bendito de la gloria, y te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, usando, Señor, mi boca para llevar la palabra, Señor, el alimento espiritual de cada uno de los que nos encontramos aquí, Señor bendito de la gloria, y con la autoridad que da la sangre de Yeshua de Nazaret, su nombre que fue dado a los hombres, Señor, para reprender cualquier potestad, cualquier demonio, Señor bendito de la gloria. Declaramos que en este lugar no se encuentra ningún espíritu de falsa doctrina, de mentira, de brujería, de hechicería, de división, de amorería, de estupor, sino que estamos completamente creyendo en tu presencia y en la presencia del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Hace rato, cuando llegó Alonso y hablábamos con las morochas, estábamos hablando de la importancia de reconocer que es pararse en un altar, hacer una alabanza, hacer una oración. Y yo le comentaba a Alonso de que uno a veces hay tanto que ha comido uno de la palabra, que uno empieza a buscar creyendo que uno sabe qué es lo que necesita el pueblo que va a escuchar. Y resulta y pasa que es que uno no sabe nada. ¿El que sabe quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Amén. Y entonces, entre la predica de la semana pasada, otra que tenía por ahí, todo eso, pues tenía un sentir. Pero esta madrugada que me levanté a orar, resulta y pasa que el Espíritu Santo hace como Él quiere. Y me dice: Richard, ya reconociste el proceso. Me dice el Espíritu Santo esta mañana cuando yo oraba: Richard, ya entendiste el proceso. Y yo me quedé pensando y me quedé analizando, y yo: Señor bendito de la gloria. Entonces, hace rato cuando llegó Joander y nos ponemos a hablar, Joander me cuenta una pequeña historia que está pasando y me dice: Richard, y estoy aprendiendo algo, y aprendí algo de una enseñanza que se llama: no abandones el proceso. Entonces, yo creía que sabía que era lo que el pueblo necesitaba, y Joander, sin ponernos de acuerdo bien, y me confirma y me da exactamente el mismo nombre del sentir que yo tenía para predicar hoy. Amén. Amén. Entonces, el que sabe quién es, el Espíritu Santo. Entonces, hay algo muy importante. Nosotros hablamos de procesos. Todos los días hablamos de procesos, escuchamos prédicas de los procesos, estudiamos los procesos de la Biblia, pero hay un problema. Hablo por mí, que a veces la vida nos está gritando, la situación nos está gritando el proceso que estamos viviendo, pero estamos distraídos. ¿Por qué? Porque yo digo que Dios no acude a mi necesidad, porque siempre que estamos pasando por una necesidad, por una enfermedad, por un desierto, por un vacío, por cualquier cosa,
acudimos rápidamente, empezamos a ayunar, empezamos a ir a la iglesia, empezamos a leer palabra, empezamos a revisarnos, creyendo que porque tomamos esa actitud, mi Dios ya se va a manifestar. Y resulta que pasa que cuando yo estoy estudiando este tema del proceso, viendo mis propios procesos, yo digo, no es así. Y he empezado a entender de que Dios, Él aparece, Él se mueve, es cuando somos obedientes. Amén. ¿Cuando somos qué? Obediente. ¿Cuando estamos necesitados? No. ¿Cuando somos? Obediente. Obedientes. Pero esa obediencia tiene que ir acompañada de algo que se llama fe. El problema es que cuando tenemos la fe basada en una necesidad, tenemos una fe que está desenfocada de donde debe estar. Amén. Entonces me llegó ese sentir y más o menos entendí como 7 etapas de mi proceso. Porque yo me senté y me puse a orar y le dije, Señor, muéstrame qué es lo que pasa, Señor bendito de la gloria. Me había dicho que iba a ser un ayuno indefinido, nos pusimos a hablar con la pastora de los ayunos, la pastora me decía, yo le decía, la pastora me decía, y ese día que iba en el tercer día de ayuno, me levanté en la madrugada a orar, y el Señor ve. O sea, una respuesta que durante 15 años la busqué. Hice ayunos de 21 días, ayunos de 15 días, bueno, esto, hice lo otro, y esa respuesta nunca me llegaba. Esa respuesta nunca la sentía. Entonces yo empecé a analizar mi proceso y yo decía, hace 15 años pasó una situación que me expulsó de aquí y di un ciclo de 15 años y ahorita allá donde estaba otra situación idéntica a la que estaba pasando cuando me fui y volví y me trajo para acá. Entonces es como un ciclo y yo dije, Señor, entonces empecé a mirar el ciclo y entendí una cosa. Los procesos son necesarios porque el Señor necesita darnos a entender varias cosas. Yo entendí 7 cosas, pero no creo que me dé tiempo para las 7, pero vamos siquiera a adelantar 3. ¿Y cuál es? Que en el proceso el Señor me enseña a identificar mi verdadera motivación. Yo hablaba con amorochas ahorita antes de entrar y les preguntaba a ellas que si ellas entendían la importancia de pararse en un altar, la importancia de decir que yo tengo un ministerio, y de una me contestó, abrir la puerta de los cielos. O sea, están entendiendo cosas. Pero entonces yo en mi proceso empecé a darme cuenta de algo. La verdadera motivación por la que yo le sirvo, ¿a quién? A Dios. Porque les voy a abrir mi corazón. Vamos a ir un momento a Hechos 5. Hechos 5. Hechos de los Apóstoles 5. Me dicen amén cuando ya los tenga. Amén. Amén. Hechos 5. 5:1. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, le puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Amén. El resto de la historia ustedes ya la saben. Entonces, aparentemente a veces estamos sirviendo, creyendo que estamos haciendo lo bueno. Amén. Porque vamos a leer un momentico que dice Mateo 6:1. Ya lo leí al principio. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Yo empecé a analizar mi proceso, hermano, y les abro mi corazón.
Somos personas, o soy, o fui, cancelemos esa palabra, fui persona muy egocéntrica. Y por mucho tiempo empiezo a darme cuenta y empiezo a analizar mi verdadera motivación. Yo quería llenar mi ego, yo quería resaltar, yo quería llenar mis vacíos, o quería servirle a Dios, o quería servirle a Cristo, o quería ser un siervo de Cristo. Porque es que cuando yo me paro aquí para de este punto empezar a satisfacer mi ego propio, empezarme a satisfacer a mí mismo, empezar a llenar mis complejos, pero olvidarme que el protagonista de esta película se llama Cristo Jesús, entonces yo ya no le estoy sirviendo a Cristo, me estoy sirviendo a mí mismo. Entonces en el ayuno y en la oración empecé a mirar y dije: Señor, ¿cuál es el verdadero motivo por el que yo me debo parar en un altar? ¿Cuál es el verdadero motivo por el que yo me debo? Y no es otro sino exaltar y darle la gloria a Cristo. Él no busca gente preparada, Él no busca personas elocuentes, Él no busca personas con títulos, Él busca personas imperfectas para manifestar la gracia de Dios perfecto. Y entonces empecé a entender: wow, ya entiendo por qué mi Dios me escogió, porque es que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y entonces ya tocó regañar al Richard egocéntrico y decirle: el Señor lo escogió por tu imperfección, por tu prepotencia, por tu orgullo, por tu problemática, no porque eres inteligente, no porque eres muy bueno para predicar, o no porque en algún momento Él me haya usado y haya hecho un milagro. Entonces me llevó a cuestionarme y a decirme: ¿cuál es el verdadero motivo que me lleva a servirle a Dios? Porque si mi motivo es llevar mi familia, bueno, es parte de la promesa. Si mi motivo es cambiar un esposo, cambiar un hijo, sanar un hijo, sanar a mi esposa, sanar yo mismo, no, ese no puede ser el motivo. El motivo nunca debe salir de que el único motivo que me tiene aquí de pie es servir y darle honra al testimonio de Cristo. Ojo esa palabra, dar testimonio y honra al testimonio ¿de quién? De Cristo Jesús. Entonces, la primera etapa que me llevó a evaluar de mi proceso es mi verdadera motivación. ¿Qué tiene que tener mi verdadera motivación? Mi verdadera motivación no me puede desviar la vista ni el éxito ni el fracaso. Porque si cuando yo estoy en la bendición, si cuando yo estoy en el éxito, yo cambio la perspectiva y entonces bajo la guardia, entonces ya no necesito ayunar y ya no necesito esto y me dedico a disfrutar de las bendiciones que Dios me regaló, del trabajo, de mi esposa, de todas estas cosas. Entonces mi motivo está cambiando según lo que yo estoy consiguiendo. Pero Juan el Bautista en Juan me dice, cuando leemos a Juan el Bautista en Juan 29:30 dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Si yo subo al altar buscando la aprobación, porque tengo un complejo y necesito la aprobación del pueblo, de los que me ven, entonces mi motivación está equivocada. Porque yo debo morir a lo que soy, debo morir a lo que vivo, debo morir a la propia bendición que estoy pidiendo para ser digno de pararme, hacer testimonio y hablar de Él, no más para hablar de Él. Entonces, en el estudio del proceso, uy, Dios mío, ¿por qué? Porque hay un problema. Si nosotros vemos en Reyes, cuando el profeta fue a ungir
a la casa, ¿cómo es que llama el papá de David? Isaí. Fue a ungir, a buscar al muchacho que iba a ungir. El mismo papá, Isaí. Ni siquiera el papá llamó a David. Y si nosotros nos ponemos a analizar, porque es que en Mateo, en el versículo que leí ahorita, ahí nos están hablando de personas que aparentemente están haciendo lo bueno, pero con un fin equivocado. Si nosotros evaluamos los hermanos de David, eran guerreros, ¿sí o no? Guerreros, preparados para la guerra, generales, pero tenían una ambición en su corazón. ¿Cuál de todos era el mejor para estar lo más cerquita posible al trono de Saúl? Pero Dios me estaba buscando a un hombre para que estuviera cerca al trono de Saúl. Dios estaba buscando a alguien digno de sentarse en el mismo trono. Y el papá y la mamá de Isaí lo miraban, y es que mi hijo es grande, es fornido, canta bonito, estoy ganado, buena gente, dijo un bocho, buena gente, predica, estoy ganado. Pero estaban mirando con el corazón del hombre. Ni siquiera llamaron a David, ni siquiera lo consideraron como hijo para ser digno, a menos de que entrara a la ceremonia. ¿Por qué? Porque mi Dios mira los motivos del corazón, mira el motivo por qué yo digo que tengo un ministerio, mira el motivo por qué yo canto, por qué yo alabo. Y entonces a veces decimos, ¿por qué mi ministerio no crece? ¿Por qué la bendición no llega? Pero yo he analizado qué hay en mi corazón, cuál es el verdadero motivo que me mueve, cuál es el verdadero motivo que me dice, ay, yo soy evangelista porque el pastor me ungió, o porque una profeta vino y me ungió, o porque realmente en mi corazón quiero servirle a Cristo. Gracias a Dios la respuesta empezó a llegar, porque no fueron sino 3 días de ayuno, no fueron 40. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, cuando nosotros vemos ¿qué le dijo Abba Padre? ¿Qué le dijo el Señor al profeta? Le dijo, no mire con los ojos del hombre, mire el corazón. Y bueno, pero aquí me falta uno, porque con el corazón no veo ninguno de estos. Están muy bonitos, muy grandes, cantan bonito, predican bonito, hablan sabroso, saben de Biblia, hablan arameo, saben de raíces, pero no veo el corazón que necesito. Y le tocó al papá decir, no, es que por allá hay otro, ya se lo traigo. A veces tenemos años en un ministerio, y cuando llegamos y el otro nuevo que tiene 1 año, 2 años, cuando vemos al otro nuevo ya por allá bendecido y con unos ministerios grandes, y uno dice, pero ¿por qué? Si yo llevo 15 años, he estudiado, he hecho el seminario bíblico, he estudiado diplomado, he hecho, ¿y por qué yo y aquí no? Entonces empecé a ver todo ese proceso y yo dije, Señor, la motivación. Y ahí empezó a venirme el mensaje. Y después me llegó algo más duro y más tremendo, pero que le doy la gloria a Dios poderlo entender, y es de que hay otra fase en el proceso, que es el silencio de Dios. ¿Cuánto hemos sentido el silencio de Dios en nuestra vida? No en un ministerio, en nuestra vida, clamando por un hijo, clamando por una bendición. Yo decía, en estos días me dice la pastora, estamos orando por los esposos de las morochas. Y yo digo, mío, sí, hay que empezar a clamar con tiempo, porque no está la situación. Pero a veces no vemos respuesta. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué no hay respuesta? ¿Por qué mi ministerio está así? ¿Por qué terminé otra vez en San Cristóbal? Señor, muéstrame. ¿Por qué otra vez cumpliendo el mismo ciclo de hace 15 años? ¿Por qué tienen que volver a empezar? Dice, no, mijo. Es que usted hace los 5 años de universidad, pero después tiene que hacer el año de práctica. Pero la universidad fueron 15 años, no fueron 5. Entonces, el silencio de Dios durante todo el proceso
lo he sentido muchas veces, no solamente por una esposa, no solamente por bendición económica, por el mismo ministerio, por las situaciones que se presentan. Y entonces yo digo, Señor, hoy en día en ese ayuno entendí algo, y es que el silencio de Dios, si yo me pongo a analizar lo que yo he aprendido en esos tiempos de silencio cuando veo las respuestas, es de que el silencio de Dios es la pedagogía divina. Y resulta y pasa que me doy cuenta de que cuando Dios ha estado en silencio es cuando más cerquita de mí ha estado, porque he estado pendiente de cómo voy a reaccionar, de cómo es mi fe, de cuál fe yo me estoy aferrando. Amén. Entonces vamos a ver unos puntitos del silencio de Dios. Amén. Salmo 13, 1 y 2. Rápidamente. Salmo 13, 1 y 2. Cuando estemos en el Salmo me dicen amén, amén. Amén. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? Léalo pues, pastor. ¿Cuándo esconderás de mí tu rostro? Santo. Léalo. ¿Ya? Salmo 1 y 2, los dos versículos primeros. Salmo 13. ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Santo Padre. Amén, gloria a Dios. Vea lo que dice aquí, Salmo 3 ahora. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay salvación para Richard, perdón, para este. Mas tú, Yahweh, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió. Aquí vemos una característica del que clama. Está perseguido. Amén. Y uno hoy con el enemigo ahí respirándole en la nuca y Señor bendito, y nada, y uno ve que como que más daño le hace el enemigo, como que más siente el enemigo cerca, y el silencio de Dios, bien, gloria a Dios. Ahora vamos a leer el 4. Respóndeme cuando clamo, oh Dios mío, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Aquí vemos un hombre ya no perseguido, vemos un hombre en angustia. ¿Sabe qué es tremendo? Estar uno en angustia, orando, metiéndose en las cosas con Dios, porque cuando uno anda alejadito de Dios, pues vaya y venga, pero cuando usted es consciente que se está esforzando por hacer las cosas bien, y mi Dios, mire, calladito la boca. Aquí vemos dos situaciones diferentes. Vamos a leer ahora el otro salmo. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, estaba atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oré. Oh Yahweh, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Amén. Y aquí vemos un hombre que ni está perseguido ni está angustiado, ¿cierto? Pero está en constante oración. O sea, quiere decir, está haciendo las cosas delante de Dios, pero tampoco recibe respuesta. ¿Cuánto nos hemos sentido o cuánto hemos pasado por un silencio de Dios a nuestras oraciones? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Pero ahora usted, ¿qué me dice de Job? Porque es que el proceso es una prueba. Amén. Pero como dice la enseñanza que me estaba dando Tisha, ya le digo Tisha, Joander, la enseñanza que me estaba Joander, no abandones el proceso. A veces renunciamos al trabajo, renunciamos a una relación, renunciamos a un negocio, renunciamos a un emprendimiento, renunciamos a una universidad. El año entrante no va a estudiar, ¿cierto?
del proceso. ¿Por qué? Porque lo más duro y lo que más trabaja Dios en el proceso de su silencio, ¿qué es? Porque ahí tenemos que morir a nuestra voluntad, porque a veces queremos hacer nuestros deseos creyendo que son la voluntad de Dios. Pero cuando aprendemos a soportar el silencio, aprendemos a aceptar la voluntad de Dios, porque en lo bueno aprendí a tener paz, en la abundancia aprendí a tener paz, en lo malo aprendí a tener paz, y en la escasez aprendí a tener paz. Y vuelve y sigue el proceso. Amén. Entonces ya tenemos dos puntos importantes. Estamos viendo el silencio de Dios, ¿cierto? Entonces la motivación y el silencio. Pero si nosotros nos ponemos a analizar a Job, estudiando el silencio de Job, hay algo tremendo. 25 capítulos del libro de Job. A Job le habló la esposa, le hablaron los amigos, le hablaron los sacerdotes. Todo el mundo se mantiene un pecado escondido, juzgándolo. Lo juzgaron, lo aconsejaron. No, hermano, reniegue de su Dios y échese a morir y verá que se le sale todo, se quita toda enfermedad, todo mal. Y ya había pasado, ya había perdido sus hijos, ya había pasado 25 capítulos, Job rogando, Job hablando, Job pidiendo, y nada. Y todo lo que me hablaba al entorno, todo lo que me decía el medio era: reniegue de tu Dios y abandona el proceso. Pero de pronto la voz de Job se levanta como la voz de Job. Vamos a buscar rápidamente Job 19 y vamos a ver cómo se levantó la voz de Job cuando ya nadie daba nada por Job, cuando los consejos y la situación le decían renuncia a su proceso. Se levanta la voz de Job rompiendo el silencio en Job 19:25 y dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Yo sé que ¿qué? Que mi Redentor vive. y que al final se levantará sobre la muerte. Aquí se sobre el polvo y sobre la muerte. Entonces yo me pregunto una cosa: ¿qué aguante hay que tener? Porque la palabra dice que Dios no nos va a colocar una carga más pesada que la que vamos a soportar. Pero también hay que tener algo en cuenta: mi fe. ¿En qué tengo mi fe enfocada? Porque es que si mi fe está enfocada en Dios, que me va a dar la bendición, posiblemente mi fe está desviada hacia la bendición y no a Dios. Por eso Él revisa primero el motivo de mi corazón. Amén. Entonces Job nos está dando un gran ejemplo para aprender a tener esa paz en el silencio de Job. ¿Por qué? Yo en lo personal, yo me he sentido de esa manera. Yo me he sentido solo, me he sentido abandonado, o sea, y es como, renuncio a esa palabra, pero es una palabra que usan mucho los locutores colombianos cuando a Colombia le empatan el partido en el último minuto, y ellos siempre dicen: no, es que al colombiano siempre le falta un peso para completarlo, algo así dicen, le falta un centavo para completar el peso, porque siempre le empatan a lo último. Entonces a veces uno ve en el proceso, si estoy bien con mi esposa, entonces se pone duro la economía; si estoy bien en el ministerio, entonces problemas en la casa, ¿cierto? Entonces como que siempre hay algo donde tiene que uno mantenerse como en esa lucha. Y aquí la palabra Job me está enseñando de que esa fe tiene que estar puesta en Dios en toda situación. Perdió los hijos, perdió todo, estaba enfermo, nadie se le acercaba, o sea, prácticamente era un zombie, un muerto en vida, pero él desvió su mirada y la fe que mantenía. No. Entonces el silencio de Dios en mi proceso también ha sido necesario. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos han sentido el silencio de Dios? Amén. ¿Y van a abandonar el proceso? No. Amén, gloria a Dios. Bueno, y
con el otro punto, y a mí me toca bastante porque fue algo que lo sentí en el ayuno, y es la prueba por medio de la prueba por medio de ¿qué? De las relaciones. David fue perseguido por su suegro, primera de Samuel 24:6. Vamos a buscarla rápidamente. Primera de Samuel 4:6. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. 4:6. Primera de Samuel 24:6. Estamos cerca. 24:6. Ya la tenemos ahí. 24:6. Se equivocó. Y les dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él, porque él es el ungido del Señor. Amén. Ahora, si nosotros también nos ponemos en varias de las situaciones de David, David no fue perseguido solamente por el suegro, sino fue perseguido por sus propios hijos. Lo persiguió su propio hijo. Pero David siempre mantuvo su postura, a pesar de que David fue ungido para ser rey, a pesar de que le dijeron que tenía ministerio, a pesar que le dijeron que había sido llamado, a pesar que le dijeron que había sido escogido, nunca se dejó que el ego se le subiera y creyera que porque ya Dios le había dicho que él era el rey, él podía y si quería hacía lo que le diera la gana con su suegro. No, él dijo no. Dios me libre. Fue atacado por sus hijos. Ahora, si nosotros nos vamos al ejemplo de José, que la propia envidia de sus hermanos, vea cómo la relación de las personas que están alrededor de nosotros nos llevan a entender cómo es mi propósito y cómo estoy yo parado en mi propósito delante de Dios, porque la prueba de las relaciones no es con la gente de la calle, no es con la gente que viene a la congregación, no es con el jefe del trabajo, o a veces sí con las personas que trabajamos, pero hay una relación muy especial que me ayuda a ver cómo estoy en mi propósito o cómo estoy en mi proceso, y es la relación con mi entorno, porque aquí vemos, por ejemplo, a José. ¿Quiénes fueron los que vendieron a José? Sus propios hermanos. Pero a José, a pesar de que comió cárcel, a pesar de que comió esclavitud, José cambió su sentimiento por sus hermanos. Amén. José cambió los sentimientos por sus hermanos. No. Por lo contrario, en el medio del proceso se fortaleció su proceso con sus hermanos, porque cuando los tuvo al frente, ¿cuál fue la reacción de José? Los perdonó, los recogió y los sustentó. Una sola orden de José, ¿y qué hubiese pasado? Se mueren todos. Se mueren todos, ¿cierto? Una sola esquirlita de resentimiento que le hubiese quedado en el corazón y lo manda para la cárcel, miren. Pero el corazón de José, a pesar de los años que pasó de cárcel, a pesar de las acusaciones, a pesar de todo lo que tuvo que vivir en su proceso, José nunca perdió el amor por sus hermanos. A veces somos ministros, hablo por mí, a veces somos ministros y estamos esperando cómo actúa el otro para calificarlo. Es que eso es un desagradecido. Mire, mi Dios hasta lo sanó cuando yo fui para el grupo de oración, y mire, y mi Dios lo paró de esa silla de ruedas, mi Dios le revolvió la vista, y se lo digo porque me ha pasado. Yo he visto personas en grupos de oración que se han sanado de enfermedades, que he visto la gloria de Dios manifestarse, y esas personas el día
días después fueron personas que hablaron mal de mí, que me señalaron, que me han calificado. Y yo, Dios mío, ¿cómo es esto? El que más se le ha dado es el que más me ha atacado. Para un pueblito, para no decir nombre, en Antioquia, hasta se reunieron por allá con el cura del pueblo y recogieron firmas y se la llevaron al alcalde para que no me dejara hacer más grupos de oración porque yo era brujo. Y cuando el mismo alcalde me llamó y me contó cuáles eran todas las señoras que estaban haciendo esa lista, las que más iban al grupo de oración, las que más favores se les hacían, las que más se les ayudaban. Pero aquí el Señor me está diciendo algo tremendo y es: ore por tus enemigos. Ore por tus enemigos. Ahora, ¿qué me dice usted del ejemplo de Jesús? Venga y póngale cuidado. Traicionado por Judas. Claro que los Judas de hoy en día son más atrevidos que el Judas de Jesucristo, porque son tan atrevidos que vuelven y se sientan a su mesa y no devuelven las 30 monedas de plata. Amén. Fue negado por Pedro, fue abandonado por los discípulos y fue vituperado por las mismas personas que incluso estuvieron. Yo a veces cierro los ojos y me imagino a Jesucristo con los ojos cerrados, viendo las mismas personas que Él les predicó, que de pronto hasta milagros le dieron, y gritando: Barrabás, Barrabás, Barrabás. ¿Cómo se sentiría el Señor? Pero es parte del proceso. ¿Cuántas personas nos cuestionan? Y a veces damos la patica, nos equivocamos. A veces nos equivocamos, cometemos errores, pero como dice el dicho, pues damos la patica. ¿Para qué? El problema es que cuando estamos parados aquí, no miran a Richard. Cuando estamos parados aquí, están esperando eso, que Richard, el que está parado aquí, se equivoque, para decir: ¿eso que es el pastor? ¿Eso que es cristiano? Y entonces yo me pongo en ese puesto de Jesucristo y digo: tremendo. Y ahí llegó algo en el ayuno y en esa oración. Y es una lucha. Yo tenía unos pensamientos que me han seguido, y hasta cierto punto me atormentaban. Y en este ayuno yo estaba así, y pensando, y orando, y pidiéndole a Dios. Y yo, bueno, Señor, vamos a hacer otro día de ayuno y eso. Y en esa madrugada me pongo, y de pronto empecé a leer algo aquí sobre el perdón, y leyendo aquí sobre la actitud de Jesucristo en Lucas 23, 34 y en Lucas 5 también, donde Él dice: perdónalos, ¿cierto? Perdónalos que qué, Que no saben lo que hacen. que no saben lo que hacen. Y en el Lucas 5:44 es donde nos dice: perdona y ora por tus enemigos, ¿cierto? Entonces yo digo: Señor, me arrodillé en la madrugada, yo digo: Señor, ¿qué me hace falta? Señor, ¿a quién yo no le he pedido perdón? O Señor, o a quién yo no he perdonado. Y estaba ahí en la oración cuando empecé a sentir una gana de llorar, y empecé a sentir eso por dentro, y de pronto hubo una palabra que me llegó al corazón y me dijo: Richard, usted le hace falta pedirle perdón a 2 personas. Y yo: a 2 personas, y Señor, ¿y cuáles esas 2 personas a las que yo no le he pedido perdón? Digo: la primera, la que usted tiene que pedirle perdón es a Richard, porque en tus malas decisiones, en tus ansiedades, en las veces que te has fugado del proceso, le ha hecho daño a Richard, le ha hecho daño al propósito que Dios tiene con Richard. Y al hacerle daño al propósito que Dios tiene con Richard, le ha dañado la bendición a Richard. Pero lo peor del caso es que tiene que pedirle perdón a Cristo Jesús. Porque cada vez que te has borrado del proceso, cada vez que te has negado al proceso, no solamente has afectado a Richard, sino que a tus malas decisiones ha puesto en duda el testimonio de Cristo. Han vituperado a Cristo a causa de tu testimonio. Pero Señor, empecé a examinar las decisiones que yo he tomado, y sí, a veces
porque hemos tomado malas decisiones, porque hemos tenido malas actitudes, o porque simplemente hemos querido tirar la toalla y hemos tomado las decisiones que no son. Y me arrodillé un rato y empecé a decirle: Señor, perdóname por esto, en esto fui cobarde, en esto tenía que quedarme, en esto tenía que seguir. Y sentí una paz, una tranquilidad, que me dijo: para de temprano y va a buscar desayuno. Y después le dije: Señor, bueno, ¿y quién no me ha pedido perdón? ¿Quién tengo que perdonar? Y me dijo: perdone a Richard. Primero pídale perdón, porque es que la palabra dice que yo no puedo venir a ofrecer ofrenda en un altar si primero no voy y me reconcilio ¿con quién? Con mi hermano que estoy ¿qué? Y entonces me dijo: ya le pidió perdón a Cristo, ya le pidió perdón a Richard, ahora perdone a Richard. Mire esa madrugada. Sí, esa madrugada para mí fue hermosa porque era algo que me traía atormentado desde hace mucho tiempo. Y porque yo no entendía. Yo ahorita cuando veo que el proceso vuelve a empezar, yo digo, yo estoy entendiendo cositas. Y es de que todo es parte del mismo proceso. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, porque estamos tan pendientes, estamos mirando tanto lo de afuera, estamos mirando tanto al que no viene, al que no quiere recibir de Cristo, al desagradecido, a la familia. Estoy mirando tanto hacia afuera que se me olvida el de adentro. Y quiero poner a todo el mundo bien con Dios, pero a mí se me olvida si yo estoy bien conmigo mismo primero. Porque es que yo le voy a decir una cosa: si yo no aprendo a tener una relación sana conmigo mismo, mucho menos la voy a tener con el de afuera. Entonces, parte del proceso y una de las pruebas del proceso son, entonces tenemos tres: el verdadero motivo que me motiva a servirle a Dios, aprender a soportar el silencio de Dios cuando Dios está en silencio. ¿Por qué? Porque direcciona mi fe. Y tercero, aprender a entender las relaciones y el porqué de los procesos con cada relación. Porque a veces decimos nosotros que la puñalada viene del que menos la esperábamos, pero es parte del proceso. Si Judas no traiciona a Jesucristo, no se cumplió el propósito. Amén. Si los hermanos no entregan a José, no se cumple el propósito. Amén. Si la mujer no le muestra, no le pela el cable a Job, Job no abre la boca. Amén. Si los amigos de Job no le hablan, Job no muestra y no para su autoridad, no para su autoridad espiritual, no se para en las reglas. Entonces, por hoy, por el tiempo, vamos a dejar estas tres partes. Son 7, pero vamos a dejar estas tres para no extendernos y por el tiempo. Entonces, la invitación el día de hoy es, primero me la hice durante los días del ayuno, y es revisar mi propio proceso. A veces estamos tan pendientes del trabajo, estamos tan pendientes del mismo ministerio, estamos tan pendientes de la familia y de todo lo que se mueve alrededor, que se nos olvida mi propio proceso. ¿Y cuál es el proceso más importante? El que debemos mantener, el del que no debemos mover y el que no debemos quitar la mirada, y es cómo está mi proceso de salvación, cómo está mi proceso delante de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque pararnos aquí o para pararnos con autoridad moral delante de una familia, de una casa, de un empleo, de un trabajo, primero tengo que revisarme cómo estoy yo delante de Dios. Y aquí delante de ustedes le doy gracias a Dios. Ni yo pensaba venir para San Cristóbal, ni pensaba aceptar este proceso, pero en la medida que
he estado viviendo. Me doy cuenta que yo no vine a ayudar a levantar a Jesucristo la respuesta, ni mucho menos, sino yo vine a terminar un proceso dentro de mí que todavía no se había terminado. Mi invitación es de que se revisen, de que miren en el interior cuáles son los motivos de sus silencios, cómo está su fe, si sienten que Dios no le está hablando y cómo están las relaciones en ese proceso. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces invito aquí al pastor para que nos ministre con una oración el día de hoy, que no sea solamente Richard, sino también el Señor por medio del pastor Nadine, que algún día me ungió para volver a estar aquí. Lindo, maravilloso, ¿le gustó el tema? Precioso, qué bendición, gracias a Dios. Podemos decir nosotros, como dice la palabra en Mateo 6:1, podemos nosotros tener cuidado de hacer las obras de justicia delante de la gente para llamar la atención, o podemos hacer las obras para llamar la atención de Dios. Amén. Si actuamos así, el Padre que está en los cielos no nos dará ninguna recompensa. Entonces, hagamos todo, como dice la palabra, que su mano derecha no sepa lo que hace su mano izquierda. Amén. Y que en el proceso nosotros podamos aprender a tener una verdadera motivación, en que la verdadera motivación es servir al Señor y dar testimonio de Cristo. Amén. Esa es la motivación más hermosa que cada uno de nosotros podemos tener. ¿Qué hombres perseguidos? ¿Quién no ha sido perseguido? Yo creo que desde que estábamos pequeños hemos tenido ese tipo de trato, de persecuciones. Cuando estábamos en el colegio, también los grandes se querían perseguirnos y hacernos daño. En la vida todo es un proceso en el cual cada uno de nosotros, de acuerdo a cómo vayamos viendo y vayamos siendo sabios en utilizar la palabra del Señor, aplicándola a cada uno de nuestros procesos, Dios nos va a dar la bendición. Así como se la dio a David, se la dio a Job, se la dio al mismo Señor Jesucristo. Y José es un ejemplo de lo que después iba a venir a través de Jesús. Amén. José es un prototipo de Jesús. Amén. Revisar el proceso tenemos que hacerlo. Cada uno de nosotros debemos revisar el proceso que tenemos, sobre todo el proceso de salvación, que no vayamos a perder nuestra salvación, ¿verdad, Valeria? Que no perdamos la salvación, ¿verdad? Entonces la pregunta que nos hizo Richard, ¿cuál fue? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está nuestra fe en ese proceso? Que no perdamos la fe y que podamos cada uno de nosotros seguir motivados, sabiendo de que Dios nos dará la corona de vida eterna. ¿Quién la quiere? Mira, yo la quiero y la recibo en el nombre de Jesús. Denle un aplauso. Esa corona, ¿ven? Dígale que está a su lado. Pasado el proceso es que se recibe la corona de vida eterna. Amén. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestro pie, vamos a orar. El que quiera dejar la ofrenda, se la deja a la pastora. Amén. Padre, te damos gracias.